Canadá es peor de lo que imaginas. Hace apenas 2 años, un sencillo apartamento de 2 habitaciones en Toronto costaba en promedio $2,400 canadienses. Hoy, esa cifra ha ascendido a $3,300, lo que representa un aumento promedio del 25% anual. Y esto no es una excepción. En la mayoría de las ciudades canadienses, necesitarías ganar al menos el doble del salario mínimo para poder permitirte un apartamento de 1 habitación. Comprar una vivienda es prácticamente impensable. En grandes metrópolis como Toronto y Vancouver, el ingreso mínimo requerido para calificar a una hipoteca es el doble o incluso el triple del ingreso medio de los hogares. Esto convierte la compra de una propiedad en algo inalcanzable, incluso para el 10% de la población con mayores ingresos. Existe una crisis de vivienda, una crisis del costo de vida y ahora incluso una crisis migratoria. Esto marca un cambio radical respecto al Canadá que conocía y admiraba. ¿Qué ha sucedido? Bienvenida a Miradas al Mundo, y hoy exploraremos el inquietante relato de cómo vivir en Canadá se ha vuelto una tarea casi imposible. Justin Trudeau fue elegido por primera vez en 2015 con un mensaje de positividad. Construyó su campaña sobre la esperanza y los medios de comunicación a menudo lo comparaban con Obama en Estados Unidos. En su primer día en el cargo, entró en una estación de metro de Montreal para tomarse selfies con los viajeros. El encuentro se hizo viral. El ambiente era de euforia, una sensación de esperanza y optimismo. Trudeau alcanzó la segunda tasa de aprobación más alta de cualquier nuevo primer ministro en la historia de Canadá. Para entender cómo sus índices de aprobación han caído tan drásticamente y cómo Canadá se encuentra ahora en medio de una crisis de vivienda, una crisis del costo de vida y, sorprendentemente, luchando con la inmigración, necesitamos retroceder en la historia. Canadá es una nación de inmigrantes. A mediados del siglo XIX, la población canadiense se concentraba casi por completo en la costa este, a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos. Hacia el oeste y el norte se extendía una vasta área escasamente poblada que deseaban colonizar. Utilizaron la inmigración como una herramienta fundamental para construir su país. Atrajeron a nuevas personas con una ambiciosa campaña de marketing. El mensaje era: construye tu nido en el oeste de Canadá, promocionándolo como el nuevo El Dorado. Barcos llenos de posibles migrantes llegaron a Canadá y fueron examinados por oficiales de migración. Estaban particularmente interesados en atraer agricultores talentosos que pudieran contribuir a la expansión hacia el oeste de Canadá, asentándose en áreas deshabitadas. Construyeron pueblos que se convirtieron en ciudades, atrayendo el comercio y la industria, y fortaleciendo con el tiempo el control de Canadá sobre la región occidental. Para 1920, habían surgido centros de población a lo largo de toda la frontera sur de Canadá, y la población creció de 3 millones a 9 millones de habitantes. Estos inmigrantes eran seleccionados por sus méritos, pero también por su raza, ya que Canadá buscaba mantener el estatus de un país de hombres blancos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, estas prácticas discriminatorias fueron objeto de escrutinio. Fue entonces cuando Canadá comenzó a construir su moderno sistema de inmigración, basado en un sistema de puntos. Los posibles inmigrantes eran evaluados según su edad, educación, formación y habilidades lingüísticas. La filosofía fundamental era que los inmigrantes fueran seleccionados por su mérito y por lo que podían aportar al país. Este sistema sigue vigente en Canadá hoy en día, lo que lo convierte en el sistema de inmigración más antiguo de cualquier país de la OCDE. Un desafío inicial fue que un porcentaje cada vez mayor de recién llegados eran familiares. En 1971, los migrantes económicos representaban el 73% y los familiares el 21%. Pero una década después, esta tendencia se había invertido. Los familiares eran percibidos como consumidores improductivos de beneficios sociales, lo que llevó al gobierno a endurecer los requisitos de entrada. Para 1995, el porcentaje había disminuido al 36%.
Canadá otorgó mucho poder al Poder Ejecutivo Federal, lo que permitía responder rápidamente a los flujos migratorios no deseados. Continuaron identificando puntos débiles y realizando mejoras. A principios de la década de 2000, el sistema fue aclamado en todo el mundo como uno de los mejores. Incluso Donald Trump tuvo buenas palabras al respecto. Pero lo más impresionante eran los niveles excepcionalmente altos de aceptación pública en Canadá. La inmigración, hasta hace poco, no era un tema controvertido. En 2018, 2/3 de los canadienses creían que la inmigración era algo positivo para el país, el nivel más alto de cualquier nación de la OCDE. Pero eso no duraría. La opinión pública sobre la inmigración ha cambiado drásticamente en los últimos años, pasando de un apoyo abrumador a una creciente preocupación. Durante los primeros 4 años bajo el mandato de Trudeau, la población creció a un ritmo récord, principalmente debido a la inmigración, aunque se ralentizó durante la pandemia. Y ahí es donde comenzó el problema. Canadá se enfrentaba a una serie de desafíos, entre ellos una escasez de trabajadores. Había dificultades en todos los sectores principales, desde la construcción hasta la atención médica. Las empresas simplemente no podían encontrar personas con las habilidades adecuadas. El entonces nuevo ministro de Inmigración, Sean Fraser, al igual que muchos de sus predecesores, veía la inmigración como una herramienta para solucionar problemas específicos: la escasez de mano de obra y también la demografía. En todo el mundo occidental, la población está envejeciendo, y eso es un problema, pero en Canadá, la situación es extrema. En 1971, había 7 personas en edad de trabajar por cada jubilado. En 2012, esta proporción se redujo a 4. La proyección es que para 2036 solo habrá 2 trabajadores por cada jubilado. El número de canadienses mayores de 75 años se duplicará en las próximas 2 décadas, mientras que menos personas se incorporan al mercado laboral. Esto inspiró un nuevo y radical plan de inmigración. En 2022, Canadá experimentó un crecimiento demográfico récord y anunció que recibiría a 465,000 residentes permanentes en 2023, 485,000 en 2024 y 500,000 en 2025. Vieron la inmigración como una carrera por el talento global y tenían toda la intención de ganarla. Su objetivo era que los migrantes económicos representaran el 60% de los recién llegados, una meta ambiciosa. Y se dirigieron particularmente a trabajadores en sectores con la mayor demanda, como la atención médica, los oficios especializados, la manufactura y la tecnología. Pero cuando se anunciaron estos planes, los oficiales de inmigración ya tenían un retraso de 2 millones de solicitudes de residencia y ya existía una escasez de vivienda. Sin embargo, Trudeau y los miembros de su gabinete vieron la inmigración como la solución, no como el problema. Y en 2023, la población de Canadá creció al ritmo más rápido en casi 70 años, siendo la población de mayor crecimiento de cualquier país de la OCDE. Voces más extremas como la del lobby Century Initiative abogan por aumentar la población de Canadá a 100 millones para finales de siglo. El plan fue respaldado por un ex primer ministro, y entre los cabilderos se incluían varios asesores de Justin Trudeau y miembros de su gabinete. La opinión pública estaba cambiando. Mientras que en 2022, el 27% de las personas creía que había demasiada migración en Canadá, en 2023 esta cifra subió al 51% y en 2024 al 58%. En julio de 2024 hubo protestas, una imagen inusual en Canadá. En 2025 habrá elecciones federales en Canadá y Trudeau podría perder su escaño. Al gobierno le gusta publicar cifras que muestran cómo la economía está creciendo. Esto es técnicamente cierto, pero el crecimiento se alimenta principalmente de una población en aumento. El crecimiento per cápita ha disminuido,
junto con los estándares de vida individuales. Existe un claro desajuste entre la rapidez con la que crece la población de Canadá y el tiempo que necesitan para proporcionar viviendas e infraestructuras de servicios como la atención médica y las escuelas. Esto afecta a todas las capas de la sociedad, pero es más agudamente visible en el costo de la vivienda. Las personas más vulnerables son aquellas con pocos recursos, como los estudiantes. Una noticia sobre 25 estudiantes viviendo en un solo sótano en Brampton se hizo viral y el alcalde de la ciudad respondió que veían casos como estos regularmente. El número de residentes temporales, que incluye trabajadores temporales, pero también estudiantes internacionales, ha aumentado drásticamente. En 2022 sumaban 1,4 millones y en 2024 esta cifra se había duplicado a 2,8 millones. La opinión pública se había vuelto ahora contra las políticas de inmigración canadienses y por primera vez se había convertido en un tema controvertido. Trudeau, con las elecciones acercándose, necesitaba actuar. Puso a Sean Fraser, exministro de Inmigración, a cargo de la vivienda. Estas decisiones fueron duramente criticadas, con comentarios como «Es una locura que la gente crea que el tipo que nos metió en este lío es el que nos va a sacar». O «Demasiado poco, demasiado tarde. No puede ser la solución al problema que creaste». Fraser se encuentra en una posición incómoda. Tal vez permitir la entrada de 9 millones de nuevos canadienses antes de que se construyeran viviendas para ellos tuvo algo que ver con este problema. La mayoría de la gente ahora estaba en desacuerdo con las políticas de inmigración. Estaban enojados y frustrados por la crisis del costo de vida, y los inmigrantes sentían que eran retratados injustamente como la causa del problema. El índice de aprobación de Trudeau cayó en septiembre de 2024 a solo el 33%, y solo el 26% lo prefería como primer ministro. Tenía que revertir la situación. Trudeau anunció que cambiarían de rumbo, reduciendo el número de recién llegados para frenar el crecimiento de la población. Admitió su error. Cuando asumió el cargo, ya existía una falta de inversión de 3 décadas en vivienda asequible. Había desafíos de construcción y problemas en la cadena de suministro. Pero como primer ministro, él asume la carga de la responsabilidad. Fue su elección permitir la entrada de un número tan elevado de inmigrantes, haciendo crecer la población y añadiendo presión al mercado inmobiliario. La asequibilidad de la vivienda y el costo de vida en general son señales muy visibles de un deterioro en los estándares de vida. En 2019, el 19% de los canadienses sentía que Canadá era extremadamente desigual. Esa cifra ha aumentado ahora al 38%. A la pregunta de si el costo de vida ha empeorado, el número subió del 66% en 2019 al 84% en 2024. Y apenas estamos rascando la superficie. Canadá, este ha sido un cambio real.